Para terminar, y casi en otro orden de cosas, volvamos un momento a 1981, cuando Mitterrand aspiraba a convertirse en el primer presidente socialista de la Quinta República. En su campaña electoral, Mitterrand prometía que, de resultar elegido, aboliría la pena de muerte. Como mencioné, la aplastante mayoría de los franceses estaba a favor de mantener la pena de muerte, pero aún así Mitterrand ganó las elecciones. Lo único que uno puede inferir es que para los franceses en 1981 la pena capital no era un asunto capital. Benditos sean los tiempos y los lugares en los que las muertes ordenadas por los gobernantes no son un asunto de primera importancia. ¡Qué envidia! Buenas noches. Escucharemos ahora a Yuri Decia. Bueno, creo que Pablo me ha dejado muy poco que decir después de este extraordinario texto que preparó a manera de carta de presentación de la carta del verdugo. Yo quisiera en todo caso, porque en efecto desde la novela anterior de Marwan Sotoantaki, Casa Damasco, yo le dije a él, se lo dije en corto y se lo dije en público cuando platicamos en una entrevista que me concedió en radio. Le dije, tú tienes esa extraña virtud, Marwan, que tienen los más grandes escritores que yo he leído, que es una virtud cercana a lo esotérico, es decir, una virtud que alcanza a olfatear lo que está próximo en el aire, lo que está por venir. Casa Damasco salió publicada, ya estaba en las librerías, justamente cuando estalló el conflicto en Siria, que además pues fue para quienes poco o nada sabíamos de lo que ocurría en aquel lugar del mundo, lo que ocurría, por qué las sociedades se confrontaban entre sí, las etnias distintas, qué era lo que estaban realmente disputándose. La verdad es que Casa Damasco se convirtió en no solamente en una novela absolutamente deliciosa a la lectura, sino también en una carta para comprender lo que estaba ocurriendo del otro lado del mundo. Yo le decía a Marwan, además tu novela está escrita en un ritmo que es una guerra, justo como están, o sea, nos ametrallas a cada palabra que dices en cada capítulo, o sea, nada más te pido un respiro cuando estoy leyendo porque siento que el autor está en guerra conmigo y me está ametrallando y me trae de verdad por todas las esquinas y no puedo respirar. Y esa misma virtud, esa virtud casi de brujo, la reconozco nuevamente en esta carta del verdugo, y no necesariamente porque ahorita esté a punto de caer una guillotina en Francia, porque ya no es legal, no porque esté pasando algo tremendo en aquel lugar del mundo, sino porque nuevamente, a mí al menos en este momento, y lo que México está viviendo y de la manera en que lo estamos viviendo, creo que además Marwan logra con una extraordinaria lucidez poner todos los debates de una manera absolutamente, yo diría, transparente y al mismo tiempo misteriosa, o sea, por muy paradójico que pueda parecer, todos los puntos de vista que una persona o varias, una colectividad pueda tener respecto al tema de la muerte, y sobre todo al tema de la muerte cuando el Estado interviene, y sobre todo al tema de la muerte cuando no interviene el Estado sino la naturaleza. ¿Somos los seres vivos o no asesinos por naturaleza? O sea, la capacidad de matar al otro es en efecto, como bien nos lo ha reseñado Pablo hace unos momentos, es un salto evolutivo. Cuando matamos somos capaces de dar el siguiente paso, o en realidad es todo lo contrario, porque por supuesto que todas estas preguntas están en la carta del verdugo, es justamente el regreso a lo más animal y a lo más básico que cualquiera de nosotros los aquí presentes puede llevar dentro suyo. Yo creo que la enormísima virtud, al menos a mí como lectora, Marwan, o sea, es que justamente te vuelve a poner en perspectiva todos estos debates que tienen que ver con nuestra relación con la muerte, por un lado, con nuestros debates individuales y colectivos respecto a la muerte, y sobre todo con la capacidad de preguntarnos si todos somos eventualmente y en distintas circunstancias
un verdugo en potencia. Creo que esa es la más grande virtud, al menos insisto, desde mis ojos de lectora, virtud que tiene la carta, porque además tiene esto otro: no me siento en guerra. Durante toda la lectura sentí que la hoja de la guillotina estaba a punto de caer, todo el tiempo, no caía, y estaba pendiente, y estaba arriba de mi cabeza de lectora sistemáticamente, y creo que en ese sentido es una obra, a mi juicio, redonda, y que creo que cualquier persona que viva en México en estos días, y casi en cualquier otra parte del mundo, esta es una lectura obligada, porque en efecto pues nos pone en contexto respecto a este, insisto, debate de la muerte que ahorita parece rodearnos, ¿no?, por todos lados, y de repente la encontramos no de la mano de una guillotina, sino de la mano de quién sabe qué. Nada más hay en algunas fosas más de 100, nos enteramos nada más un día que son más de 100 y no sabíamos que ahí estaban, y eso nos obliga a preguntarnos: hombre, si una Gloria Maris es capaz de matar una concha, es capaz de matar otro molusco, ¿qué decir de los seres humanos? Y de verdad, felicidades, Marwan, porque es una extraordinaria novela. Gracias. Tú no lo sabías, Julio, pero qué bueno que ya estás aquí después de atorón en el tráfico. Quedó claro que corrí, ¿verdad? Sí. Quedó muy claro que Sí. corriste Se mira, para se estar mira. aquí con nosotros. Estuvo rudo. Ya respiraste, tomaste agüita. Tomé Pero pues agüita. qué bueno porque te toca. Qué bueno. Avante. Bueno, como Marwan y yo somos gente fiel a sus vicios, digamos, mientras venía yo en camino íbamos diciendo que íbamos a conversar un poquito, ¿verdad? Con todo el caos que podemos proyectar hacia ustedes, e incluso sumando a los compañeros de mesa siempre que se dejen. Ahora bien, aunque ese no es un tema medular de la novela, bueno, tal vez sí, no voy a dejar pasar la oportunidad de hablar mal de los franceses. Digo, ni modo, ¿no? No tienen sus costumbres. Yo creo que Marwan lo hizo de alguna manera. Es decir, uno de las muchas aprendizajes, si vale el término, que se desprenden de este libro, es que los franceses podrían ser, lo dijo Pablo también a su manera, podrían ser una sociedad bastante menos progresista de lo que a veces queremos atribuirles, y sobre todo de lo que ellos se atribuyen a sí mismos, ¿no? Lo decía porque acaba de recibir un premio Nobel un escritor francés, ya dije que a mí me parecía un poquito sobrevalorado, pero bueno, ese es otro tema, Patrick Modiano, que en gran medida ha hecho su obra en torno a esa certeza, es decir, a que vive en una sociedad más conservadora, menos comprometida con los valores democráticos de lo que solemos pensar. Entonces, creo que tu libro, ahora vamos a los temas centrales, la muerte, efectivamente, es un libro crepuscular en todos los sentidos, no es solo sobre un verdugo, es la despedida de la vida, me parece a mí. Pero más allá de eso, creo que sí hay una lectura sobre Francia en tu libro, vamos a decir, sobre la civilización francesa, que probablemente impida algunas traducciones de tu novela a un país particularmente chauvinista. También es un libro, diría yo, de homenaje a París, es ambas cosas. A mí me sorprendió en ambos sentidos, pero dime si estoy muy perdido. No, mira, los franceses les pasa un poco, hay una canción de Fito Páez que se llama Las tumbas de la gloria, y un poco es eso lo que nos sucede a los franceses, como también nos sucede a nosotros cuando hablamos de la mexicanidad y estamos estancados en que nuestra mexicanidad depende de la conquista, pinches españoles, pinches ¿no? Los franceses un poco a la inversa siguen viviendo las glorias de la revolución. Y a partir de esas glorias de la revolución seguimos pensando en Francia como el espacio de la justicia, como el espacio de la democracia, como el espacio del Senado moderno. Y no lo son en realidad, ¿no? Existen dos Francias, existe la Francia de los turistas y existe la Francia del subsuelo. Y son mucho más la Francia del subsuelo, porque hay otra cosa que lo platicamos un poco en tu programa, y hay otra de las coincidencias ahí entre Francia y México. Francia tampoco es un país de franceses, ¿no? Como en Estados Unidos, digo, no sé si a mí me ha pasado mucho que el país donde menos hablo inglés es en Estados Unidos, el país donde menos hablo francés es en Francia.
Y al final lo que pasa cuando tienes un país hecho de migraciones, cuando tienes un país que no acepta sus migraciones, cuando tienes un país que vive de sus glorias pasadas y trata de todavía darse ínfulas de civilización, es que al no haber una identidad muy clara tienes un mundo de salvajes. Sí, sí es una novela absolutamente francesa, antifrancesa, ¿no? Por eso permito que la presentaras. La que sale el año pasado habló comunistas, también te voy a pedir que la presentes. Sí, sí, sí. ¿No? Y buscaba justo eso un poco, tratar de meterme a esos dos mundos y tratar un poco de quitarnos un poco la idea de la cabeza, los apuntes de sobrecivilización que tenemos, donde, digo, aparte lo he hecho en algunos otro tipo de textos, en columnas y cosas así, donde somos unos orangutanes con menos pelo, ¿no? Y los franceses son el mejor ejemplo para eso, ¿no? Es que ahora está sonando mi teléfono, además, ¿no? Si estamos bien hoy, ¿eh? Hay días que uno está muy lucidito, ¿sí? Te decía, es también una novela crepuscular, es decir, es una novela sobre una persona cuya profesión es matar a otras personas. Curiosamente es una novela sobre un funcionario, eso es lo que son los verdugos, además. Pero es un funcionario pues, que se está despidiendo de la vida por sus circunstancias y hace algo más. Creo que este es uno de los temas que a mí más me gustaron de tu libro. Es un sujeto que llega, no voy a decir circunstancialmente, a la posición en la que uno puede matar personas y cobrar a cambio de ello legalmente. No circunstancialmente, pero digamos, también es un camino un poco azaroso, un poco atolondrado el que lo lleva hasta ahí. Lo que quiero decirte es, también hay una especie de desmitificación de esas figuras en ti. Es decir, pensé, no sé si estoy llegando demasiado lejos, pero también en la cierta nimiedad que hay en los verdugos. Digo, es un tema... es un tema de la valorización de la muerte. Así final, es, así ¿no? es. Más allá de la figura del verdugo. Y eso también es otras cosas que podrían encontrar como cierto reflejo en México. Cuando tienes una sociedad en crisis, cuando tienes también, en el caso de Castelnuovo, una sociedad en guerra, la muerte se pierde dentro de la misma muerte. Entonces ya no cuenta. Y cuando existen esos momentos de crisis, llega el momento de sacar de vuelta el salvajismo. Lo pongo en la novela, cuando los refrigeradores están llenos, uno no se anda preocupando por esas cosas. Y al final la carta del verdugo se trata de eso, de cómo la muerte se pierde dentro de la muerte y también un poco hablar de la labor del Estado como una estructura social donde la misma muerte deja de tener ciertos valores y también eso lo estamos viendo un poco en México. Se pierde el valor del verdugo en medida que se hace costumbre la muerte. Y por otro lado también ocupa lo que dijimos en tu programa, ocupa en algunos otros momentos el papel del vengador social. Ahora, ahí podemos dejar de hablar de la muerte y empezamos a hablar de las otras figuras de aniquilación que tenemos hacia el semejante, que son muchas y mientras más modernos seamos vamos a tener más. Las redes sociales decíamos que son eso. Hay un mundo de periodistas que son eso, los portadores de la verdad, justo se dedican a eso, a andar linchando. ¿Quiénes? Las de la iglesia de las carmenitas. O sea, nada más quería, o sea, por si eran alusiones a los presentes o algo por el estilo. Y al final un poco es alrededor de cómo se van institucionalizando esas figuras que a veces pensamos que son un poco más anodinas, que las vamos, que se minimizan obviamente en su propia profesión y forman parte de una estructura que se hace bastante natural para nosotros. Cuando estábamos platicando en la tele sobre tu libro, te aventé a la mesa una referencia rara, la verdad. Es posible que para muchos no sea familiar. Es una referencia cinematográfica, ¿sí? Y es de un cineasta español, que yo creo que fue un notable cineasta español, García Berlanga, que en México la verdad es muy poco conocido, gran cineasta, ¿no? Es una gran cosa, que en España lo fue muy a pesar, digamos, de sus reticencias con el franquismo, porque básicamente se desarrolló durante el franquismo, y que a partir de la comedia, una comedia, yo diría, a partes iguales, iberiquísima y muy centroeuropea, muy a lo Billy Wilder,
logró retratar con mucha mordacidad al franquismo, sorteando la censura. Esto viene a cuento porque él tiene una película que se llama justamente El Verdugo, que no has visto, ¿verdad? Todavía. Ya la viste.